el profeta Abdías, capítulo 1, ¿verdad? Solo un capítulo tiene. Versículo 1 dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Visión de quién? De Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a quién: a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse si son tan amables. Diga conmigo: Abdías. Abdías significa siervo de Dios. Diga conmigo: siervo de Dios. Y en la página 47 de sus libros de estudio, el libro de profetas menores, ahí vamos a estar nosotros estudiando, ¿verdad? La voz de Abdías: el reino será del Señor. Lección de la escritura de Abdías: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será ¿de quién? De Jehová. La profecía de Abdías es una página extraña en el Antiguo Testamento. Hay que reconocerlo. Uno casi puede imaginar que alguien diga que hay en él ningún mensaje para nosotros, pero en realidad hay mucho mensaje. Número uno, no sabemos mucho de Abdías. No sabemos quién es su papá, no sabemos quién es su mamá, no sabemos si tiene hermanos o hermanas, no sabemos su genealogía. Lo único que quiere darnos a conocer es el mensaje de Dios. Y eso nos trae una gran enseñanza. Y recuerden que en el seminario bíblico arrancamos de un solo con todo lo que podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando Dios nos quiere usar y cuando somos instrumentos, en la mano del Señor, lo que menos importa es quiénes somos. ¿Alguien dice amén? A Abdías no le interesaba decir quién era, porque su nombre significa ¿qué? Siervo de Dios. Y lo único que importa es que somos servidores de Dios. Pablo lo dijo: ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? No somos sino simplemente ¿qué? Servidores de Dios. Pero vivimos en un mundo donde la gente no quiere ser siervos de Dios, sino que quiere títulos, quiere reconocimiento, quiere nombre, quiere aplausos, quiere ser la figura que todo mundo vea y aplauda. Y no se han dado cuenta que la palabra ministro significa servidor, siervo de Dios. Abdías no sabemos nada prácticamente de él. Su libro es tan pequeño que ha habido personas que dicen: no vale la pena tenerlo en la Biblia. Pero otras personas lo vemos con un gran mensaje que hoy vamos a aprender de él. El nombre Abdías también era un nombre muy común en aquel entonces, en aquellas tierras. Y si ubicamos a Abdías, lo podemos ubicar precisamente durante, antes y después de que Babilonia atacara Israel. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a ir adelante. Entre todos los profetas es el más breve en el número de palabras. En la gracia de sus misterios no cede a quienes, a los otros. El libro consiste realmente en un mensaje. La identidad del profeta y el fondo histórico no tienen mucha importancia. Es imposible decir con alguna certeza y precisión quién era Abdías. Encontramos el nombre en algunos otros lugares de la escritura, pero no podemos identificarle a él, porque recuerden que era un nombre muy común. Ni tampoco podemos precisar el tiempo de la profecía.
Por tanto, no vamos a entretenernos con estos detalles, sino que vamos a presentar atención al mensaje en sí. La calidad peculiar del libro es que en él se pone bajo una luz más clara el antagonismo entre Jacob y ¿quién? Y Esaú. Y ahí arranca el profeta Abdías. Primero está hablando de Edom, ¿ok? Y recuerden que la nación de Edom o los edomitas son los descendientes de Esaú. De hecho, la palabra Edom significa rojo o quemado por el sol. Y eso nos habla de Esaú. Esaú tuvo su descendencia. Esaú es Edom. Edom es su descendencia. Para este entonces en que Abdías escribe esta profecía, ya Esaú ha crecido y se ha expandido y se ha convertido en una nación, su descendencia. La descendencia de Jacob también ya ha crecido, se ha expandido y ahora han formado una nación llamada, pero Jacob, la nación de Jacob, Israel, la nación de Esaú, Edom. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Esaú, edomitas, Jacob, israelitas. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, resulta que nosotros conocemos por la historia de que Jacob y Esaú no se llevaban bien. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Si ustedes leen el relato de cuando la mamá de ellos, cuando Sara queda embarazada, ella dice: Dios mío, ya no puedo más, porque estos mellizos, no idénticos en lo físico, es más, totalmente diferentes en temperamento, en personalidad, en gustos, etcétera. Dice la escritura que ellos aún dentro del vientre de su mamá peleaban. Y dice que al momento de salir luchaban y salió primero ¿quién? No me digan eso, por el amor de Dios. Esaú, rojo, lentejas, primogenitura, venta. ¿Están aquí o están en otro lado? Yo necesito que estén aquí, por favor, en la clase, porque si no, hagan de cuenta que le estamos hablando al viento, ¿ok? Entonces, el primogénito, ¿quién fue? Esaú, ¿verdad? Son mellizos. Los dos están en el vientre de mamá, pero al momento de nacer salió primero y se adelantó ¿quién? Esaú. Esaú es el primogénito. De ahí son totalmente diferentes. Hemos enseñado, hemos predicado. Esaú es un hombre de campo. Le gusta estar entre las bestias salvajes, le gusta la cacería, le gusta estar debajo del sol, rojo, quemado, debajo del sol. Edom, edomitas. Edom significa ¿qué? Rojo o quemado, ¿verdad que sí? A él le gusta todo lo que está afuera, mientras que por el otro lado, Jacob, bien diferente, está mimado por mamá, le encanta estar en la casa, es un hombre hogareño, muy bueno para la cocina, muy tramposo, ¿verdad? Su nombre significa usurpador. Le gustaba hacer tranzas, le gustaba hacer negocios donde él se saliera con la suya. Lo vemos a él desde chiquitito bajo la cobertura de su mamá y a Esaú bajo la cobertura de su papá. El problema es que en algún momento la escritura nos dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dile que está a tu lado: Dios bendito. Cualquier estudiante de la palabra de Dios, eso le choca en su mente y en su corazón. La palabra es clara, dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Imagínense que llegue Dios y que le diga: a ti te aborrecí y a aquel amé. O viceversa: a ti te amé, pero a aquel aborrecí. Y ustedes se preguntarán: pastor, ¿por qué Dios menciona esas palabras tan fuertes en contra de Esaú? En el libro del profeta Abdías
está la respuesta. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante entonces. Si miramos los 8 primeros versículos, encontraremos, página 48, que mucho de lo que dice Abdías se halla también en la profecía de Jeremías, lo cual puede significar que Abdías estaba familiarizado con las profecías de Jeremías o viceversa. Es decir, era contemporáneo con el profeta ¿qué? Jeremías. Eran contemporáneos en cuanto a tiempo. ¿Vamos bien? El antagonismo mencionado es patente por toda la Biblia en afirmaciones históricas definidas y en sugerencias continuas. ¿Vamos bien hasta ahí? A Jacob amé y a Esaú aborrecí, que parece haber dado que pensar a muchas personas reflexivas. Digamos enseguida que la actitud de Dios no creó aquello que amaba en Jacob, ni aquello que aborrecía en Esaú. Diga conmigo, Dios no puso en Jacob lo que hizo que Dios le amara. ¿Me siguen hasta aquí? Eso que tenía Jacob y que había sido depositado en la vida de Jacob, no lo puso Dios, lo puso el mismo Jacob. Eso que hizo que Esaú fuera aborrecido, no lo depositó Dios en en Esaú. Eso que hizo ser aborrecido por Dios, lo depositó el mismo Esaú. Y esto nos enseña una gran verdad. Nosotros podemos ser bendecidos por Dios o despreciados por Dios. Nosotros podemos ser ensalzados por Dios o humillados por Dios. Nosotros podemos ser amados por Dios o aborrecidos por Dios. Todo depende, dile al que está a tu lado, de tu manera de vivir. Aunque no me digan amén. Por eso alguien dijo, estudiosos de la palabra han dicho, que este profeta de Abdías es como una bomba atómica. Pequeña, aparentemente no hace nada, pero cuando cae, trae una explosión a la vida y al corazón del ser humano como no tenemos una idea. Estos dos hombres no fueron como fueron porque Dios los amó o los aborreció. Más bien, lo que hay que decir es que el amor o aborrecimiento de Dios resultó del hecho que eran como ¿qué? Como eran. Diga conmigo, eran como eran. Ya están viendo las inclinaciones, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen a una persona, yo soy como soy y no me importa nadie, nada ni nadie, ¿qué inclinación está teniendo? Inclinaciones de Saúl. ¿Me siguen hasta aquí? Las inclinaciones de Saúl es no tomar en cuenta a Dios y no valorar lo que Dios da y lo que Dios ofrece y lo que Dios ha prometido. Por eso es que despreció ¿qué? La primogenitura. Despreciar la primogenitura es despreciar a Dios. Y hoy en día nosotros corremos el riesgo de hacer exactamente lo mismo, despreciar a Dios y despreciar lo de quién, lo de Dios, lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ofrece, las promesas que Él nos ha dado. Y cuando nosotros tomamos la decisión de deliberadamente ignorar y no valorar y despreciar el consejo de Dios, las bendiciones de Dios, la ayuda de Dios, la intervención de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios, los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado para su servicio, estamos teniendo inclinaciones ¿de quién? De Saúl. Diga conmigo, ay Señor bendito. Cuando pones en primer lugar los deseos de la carne, cuando pones en primer lugar los gustos y los deseos de esta vida, cuando pones en primer lugar la satisfacción de esta vida como Esaú, que era comida porque tenía hambre,
Cuando tú pones en primer lugar la comida, cuando tú pones en primer lugar todo lo que este mundo ofrece, sea trabajo, sea comida, sean hobbies, sea lo que sea, y pones a un lado a Dios, tú estás teniendo inclinaciones a Esaú. Ya conmigo, inclinaciones a la vida de Esaú. ¿Cuántos inclinados a Esaú habemos aquí? A veces, ¿verdad que sí? Esa es nuestra lucha diaria. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:17, vayan conmigo por favor a Gálatas 5:17 para apoyar lo que les estoy diciendo. Dile al que está a tu lado: tienes que pelear en contra de las inclinaciones de Esaú. ¿Me dicen amén? Gálatas 5:17, ¿qué dice? Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Les ha pasado o no? ¿Cuántos luchamos todos los días? Levantemos la mano. Es una lucha diaria. Todos los días tenemos que aplastar las inclinaciones de Esaú y preferir el estómago o los deseos de esta carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, como dice la palabra de Dios, en lugar de lo que Dios nos ofrece. ¿Me dicen amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Les digo que este mensaje de Abdías, wow, está tremendo, ¿ok? Vamos adelante entonces. Este antagonismo fue siempre reconocido en el Antiguo Testamento y reaparece en el Nuevo, y finalmente se revela de una forma sorprendente en dos personalidades destacadas, las de Jesús y la de Herodes. Hemos de recordar que Herodes era ¿qué? Era edomita. ¿De dónde era Herodes? Edomita. Herodes en la época de Jesús ¿era qué? Edomita. Ahora, ¿por qué es importante mencionar a Jesús israelita y a Herodes edomita? Porque desde la rivalidad que venía de ellos desde niños, desde el vientre como adultos, esa rivalidad ha permanecido todo el tiempo y en toda la historia. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante entonces. Y Jesús, según la carne, era descendiente ¿de quién? De Jacob. Es sorprendente, definitivo que Jesús no dijo una sola palabra a Herodes. Una vez le envió un mensaje bastante vivo, afirmando su propia autoridad y mostrándole lo definitivo de su antipatía, pues le mostraba el mayor ¿qué? Desprecio. En esta profecía de Abdías, el fondo es Jacob. Está sufriendo y sufriendo bajo la mano de Dios que le disciplinaba, mientras que en el fondo se halla ¿quién? Esaú, regodeándose en el sufrimiento de Jacob, lo cual añadía, o regocijándose o alegrándose, lo cual añadía a la desazón de este, y Dios se ve en sus tratos ¿con quién? Con ambos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuáles eran los tratos? Imagínense estos tratos. Cuando viene la invasión en contra de los israelitas y Jerusalén queda destruida, los edomitas, en lugar de ayudarles, saquearon más la ciudad, saquearon más Jerusalén. Cuando los veían huyendo y los veían como peregrinos y en tierras extranjeras, en lugar de ayudarles, los maltrataban, los golpeaban e incluso hasta los mataban. Era tanta la rivalidad que por todo eso que hicieron, aprovechándose
de la disciplina, del castigo de Israel, de la invasión que había sufrido Israel, que Dios da esta profecía a los edomitas. El valor supremo de la revelación de Edom es el día de la impiedad concreta. Estamos muy lejos de los días de Jacob y Esaú, pero los principios revelados en Jacob y Esaú están apareciendo todavía y verdaderamente nunca fueron más manifiestos en la historia humana que en los días de hoy. Los dos ideales, las dos concepciones, los dos métodos de vida se hallan en el mundo hoy. Los edomitas representan a la gente no creyente y al mundo. La palabra de Dios dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No podemos vivir bajo el sistema de este mundo. Tenemos que renovar nuestras mentes cada día, renovar nuestro entendimiento y vivir de manera diferente a este mundo. El problema del día de hoy es que ese Edom, diga conmigo, ese Edom, el mundo, su sistema, lo que ofrece, está invadiendo a Jacob. Está invadiendo el estilo de vida del cristiano, las familias cristianas. En semanas pasadas vimos que la caída de Israel fue ¿qué? La bebida. La caída de Babilonia, ¿qué fue? La bebida. La caída de Roma, ¿qué fue? La bebida, el alcohol. Todo eso que deshonra y desagrada a Dios está llegando a las familias cristianas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces ya ni siquiera es Jacob acercándose a Edom, sino que Edom está llegando a Jacob, a las familias cristianas. ¿Me siguen hasta aquí? Esas dos maneras de vivir están en el mundo hoy en día. Una, o caminas y vives cerca de Dios, siguiendo y valorando sus consejos, sus principios, o simplemente ignoras a Dios, no lo valoras, lo haces a un lado y vives tu propia vida diciendo que no necesitas nada de Dios. A unos ama y a otros aborrece. En esta profecía se pone delante de nosotros, ante todo y de modo principal, una revelación del espíritu de Esaú y del significado de Edom. El profeta está tratando de estas cosas como eran manifiestas en aquel tiempo, no en el hombre individual, sino en las razas descendientes de quienes, de ellos. ¿Ok? ¿Cuál es pues la revelación que tenemos aquí de Esaú y de Edom? Es un cuadro terrible de crueldad y de violencia. Edom está contemplando desde las alturas de su satisfacción el sufrimiento de las naciones, de la nación de Israel. No solamente disfruta con alegría ver cómo Jerusalén está siendo destruida y cómo están con violencia siendo maltratados los israelitas, sino que se alegra y al contrario aprovecha su debilidad para seguirlos maltratando. ¿Desde dónde? Desde sus alturas. Desde sus alturas significa dos cosas en la profecía de Abdías. Número uno, la ciudad en donde estaban los edomitas literalmente era en las alturas, era en piedra rocosa, en montañas rocosas, y ahí ellos tenían su ciudad. Y desde esas montañas rocosas ellos veían lo que sucedía. Número dos, desde sus alturas significa orgullo y arrogancia. El pecado que aquí demanda Dios y que le echa en cara a los edomitas más que cualquier otro pecado, diga conmigo, es el orgullo. ¿Me siguen hasta ahí? All right, vamos adelante entonces. Esto, sin embargo, no es el comienzo de la revelación. ¿Qué es lo que hay esencialmente malo que se nos revela? Si decimos, como hemos dicho, que era la impiedad, el apartamiento de Dios, recordemos que hay algo antes de esto que es la causa de lo otro. Se encuentra en las palabras del versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Diga conmigo, la soberbia del corazón. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué es el orgullo y qué es la soberbia?
En el libro de Proverbios, si no me equivoco, y me pueden corregir, dice, 6 cosas aborrece. ¿Cómo dice? 6 cosas, ¿me ayudan? Ajá. Y aún 7 aborrece su alma. 7 pecados que Jehová Dios aborrece por completo. Y el primero de ellos, ¿cuál creen que es? El orgullo y la soberbia. Diga conmigo, la altivez del corazón. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que este pecado de Edom existirá entre los cristianos? Les hago otra pregunta todavía más fuerte. ¿Será que este pecado de Edom, del orgullo y la soberbia, existirá entre los pastores? ¿Me siguen hasta aquí? Es impresionante. Este pecado no perdona a nadie. Y es un pecado terrible del cual se habla en la Biblia. Porque ¿sabe qué significa orgullo y soberbia? Decirle a Dios, no te necesito. No necesito tu ayuda. No necesito tu consejo. No necesito tus promesas. No necesito tu palabra. No necesito pasar tiempo contigo. No necesito escuchar tu voz. No necesito tu corrección. No necesito que me diga lo que está bien y lo que está mal. No te necesito. Quiero vivir mi propia vida. Quiero vivir a mi manera. Quiero hacer lo que a mí me agrada. Quiero hacer lo que a mí me gusta. Y entonces no hay oportunidad ni posibilidad para la corrección, ni para el consejo, porque la gente dice, a mí nadie me va a decir lo que voy a vivir, porque yo me lo sé todo. Yo sé cómo vivir. A mí nadie va a venir a decirme cómo tengo que vivir. Diga conmigo, orgullo y soberbia. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor por su palabra? ¡Wow! Está tremendo, ¿verdad que sí? En un solo capítulo, la soberbia de corazón se expresaba en la indiferencia hacia Dios. Palabra clave, diga conmigo, indiferencia. Ustedes saben que todavía hoy en la vida cristiana hay cristianos indiferentes a Dios. Hay cristianos indiferentes a la presencia de Dios, indiferentes a la palabra de Dios, indiferentes al consejo de Dios, indiferentes a la relación íntima con Dios. ¿Me siguen hasta aquí? La indiferencia es querer pasar más tiempo y convivir más con cualquier otra cosa que con Dios. ¿Cómo se muestra una persona, un esposo, una esposa, cuando están indiferentes? No habla, no platica, no se te acerca, no te sonríe, nada. Usted sabe que así hay muchos cristianos hoy en día. Tienen más intimidad con muchas otras cosas que con Dios mismo. Y si no nos ponemos pila, nos arrastra a todos. Hay cristianos que tienen más intimidad con su trabajo que con Dios. Porque al trabajo no hay muestra de indiferencia. 3 de la mañana y para arriba, 6 de la mañana y para arriba. ¿Por qué? Porque voy al trabajo. ¿Cuándo ha visto un cristiano que todos los días diga 3 de la mañana y a orar, 6 de la mañana y a orar, sin ningún problema? ¿Sí ve la indiferencia? Hay cristianos que ver televisión o ver series lo disfrutan más, ignorando a Dios. Porque dice la palabra que Él está a la puerta, tocando, llamando. Si alguien oye su voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Volvemos otra vez a lo mismo. La indiferencia a Dios es tener tiempo para todo, pero no tener tiempo para Dios. Es tener tiempo para todos, pero no tener tiempo
para Dios, para hablar con Dios, para platicar con Dios, para conversar con Dios, para atender a Dios, para escuchar a Dios. Eso es la indiferencia. Hay muchos sabios o así llamados que son como los edomitas, no solo por el hecho de no reconocer a Dios, sino porque no tienen dioses. Otras naciones tenían dioses, pero eran idólatras. Los edomitas, al parecer, habían eliminado toda referencia ¿a quién? A Dios o a dioses en cualquier forma. La soberbia de su corazón te ha engañado, dice el profeta. Es decir, que no consideraban que Dios fuera una necesidad para ellos en ningún sentido. Diga conmigo, palabra clave: necesidad de Dios. Los edomitas consideraban que no era una necesidad, no tenía necesidad de Dios. Si nosotros tuviéramos necesidad de Dios, nos acercaríamos a Dios, buscaríamos a Dios. Pero cuando eso no sucede, quiere decir que no hay una necesidad ¿de quién? De Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos esta tremenda frase que describe Esaú y que es aplicable a todos sus descendientes y la actitud de vida que representa. Estas personas protana, Esaú, profano, perdón, esta persona profana, Esaú. Profano aquí se refiere directamente al templo. Una persona profana es la que no tiene concepciones espirituales, cuya vida es puro ¿qué? ¿Puro qué? No los escucho. ¿Puro qué? Ustedes saben que vivimos en el país del materialismo. Nunca estamos conformes, queremos tener más, aparentar más y presumir más. Ese es el materialismo. No estar satisfechos con lo que tenemos, no tener contentamiento. La gente hoy en día se desvive por tener todo lo último modelo. ¿Cierto o no es cierto? Los zapatos que acaban de salir, el celular que acaba de salir, el reloj que acaba de salir, los tenis que acaban de salir, la televisión que acaba de salir. Y la que tienes todavía sirve. Pero el materialismo y la mercadotecnia ha puesto en nosotros una necesidad. Y a veces, aunque no tengamos para comprarlo, la gente ¿qué hace? Se endeuda con tal de tenerlo y luego sufren. Una actitud edomita va de la mano con el materialismo. El hombre que dice no quiere saber nada de Dios, soy independiente de Dios, este es el orgullo del corazón. Si esta concepción no nos alarma es porque en nuestro modo de pensar hoy nos hemos acostumbrado a hacer énfasis en ciertos pecados y estremecernos cuando oímos hablar de ellos. Les doy un ejemplo. Si nosotros hablamos de alguna falla de alguien, me voy a poner yo como ejemplo. Un día llego, comienzo a bajar de peso y vengo y les confieso: hermanos, quiero confesarles que he caído en pecado. Probé las drogas y ahora soy adicto a ellas. ¿Qué ustedes dirían de mí? Hay que quitarle el pastorado, hay que corregirlo, hay que disciplinarlo, y ya una vez que venza su pecado de adicción a drogas, quizá vuelva al ministerio. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es un escándalo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente ustedes están navegando en el internet? Porque hay gente que le gusta ver los presos en las cárceles y quiénes están y qué han hecho, nada más para pasar el tiempo. Y de repente se encuentran con mi foto. El pastor está preso. ¿Por qué? Puso en peligro a otras personas manejando bajo la influencia del alcohol. Andaba borracho manejando. Llegan ustedes y ¿qué me van a decir? Pastor, no podemos tener un pastor así. Tiene que estar en un tiempo de disciplina. Cayó a la cárcel por DUI el pastor. ¿Sí me estoy explicando o no? O el hermano.
Pero cuando hablamos del orgullo, el pastor orgulloso, se siente la cuarta persona de la Trinidad, anda con guardaespaldas, hasta su peinado es ostentoso, camina como pavo real, no se junta entre la gente. Iba a decir una palabra del chavo, pero luego se puede ofender la gente. ¿Okay? No saluda porque se va a rebajar. Así hay muchos pastores. ¿Me siguen? Y no puede conversar con nadie. ¿Me siguen hasta aquí? No se le puede corregir. Sea hermano, sea pastor, bueno, está pasable. Pues no está tan mal, ¿verdad? Dios va a obrar en su vida, poco a poco va a ir cambiando. Hay que orar por él, el pastor, el hermano. Pero estos pecados, de acuerdo a cómo los ve Dios, Él aborrece más el orgullo que quizá alguna de estas otras cosas. Pero como estamos tan acostumbrados y como nos cuesta tanto desprendernos del orgullo, de la soberbia, de la presunción, del despotismo, estamos en problemas. Ustedes saben que hoy es muy difícil corregir a las personas. Pablo le dice a Timoteo: enseña, predica, exhorta, reprende, corrige. Uno de las labores del pastor es corregir a las personas, reprender a las personas. Si ustedes sufren cuando corrigen a sus hijos o cuando tratan de corregirse entre parejas, ¿por qué? Diga conmigo: el orgullo y la soberbia. Imagínense cómo sufre un pastor. Hay personas que tú tratas de corregirte, se te esponjan y se van, porque tienen un orgullo y una soberbia tan grande que vienen y te dicen: a mí nadie va a venir a decirme lo que tengo que hacer. ¿Me estoy explicando? Hoy el orgullo y la soberbia están en el matrimonio y nosotros estamos tranquilos con eso. Es lo que está diciendo Abdías. Por eso les digo que cuando nosotros profundizamos en este profeta nos quedamos sorprendidos. Nos hemos acomodado al mal olor del orgullo y de la soberbia. ¿Cuántos han llegado al cuarto de sus hijos que huele a pies? Y ustedes entran y ¡ay, Dios mío! Abre las ventanas, abre la puerta, Dios mío, saca la ropa. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes y no tienes ese olor y llegas al mal olor, ¡pah!, te da y te pega duro. Pero ¿qué pasa cuando tu olfato se acostumbra al mal olor? Ya no lo sientes. Y tus hijos todavía se atreven a decir: ¿a qué huele? A mí no me huele a nada. ¿Por qué? Porque su olfato se acostumbró al mal olor. Lo mismo ha sucedido con el orgullo, la soberbia dentro de nosotros, de nuestras familias, dentro del cristiano. Está presente en el matrimonio, pero ya nos acostumbramos a vivir, siendo que es uno de los destructores principales del matrimonio. Está presente en nuestros hijos. Y ay, pobrecito, así es su personalidad. No, hay que corregirla, hay que corregirla. ¿Me siguen hasta aquí? Está presente en muchos otros lugares, pero ya nos acomodamos sin saber que el orgullo es uno de los peores destructores. No solamente destruye nuestra relación con Dios, sino que destruye relación con las otras personas, quien quiera que sea. Así sea la pareja. Destruye relaciones entre padres e hijos. Destruye relaciones entre hermanos. ¿Por qué? Porque cuesta tanto reconocer nuestros errores o pedir perdón, porque para nosotros es rebajarnos, o reconocer que nos equivocamos. Diga conmigo: orgullo y soberbia. Hay hermanos dentro de las iglesias, hermanos de sangre les estoy hablando, que no se pueden ver y no se pueden hablar. ¿Saben por qué? Porque están peleados. Y no, que venga el yo no. A mí nadie va a pisotearme orgullo. Y todavía lo decimos con orgullo.
Ese es el pecado que está reprendiendo y por el cual va a venir el juicio en contra de los edomitas. Diga conmigo, el orgullo. ¿Me siguen hasta aquí? Que Dios nos libre, nos ayude a vencerlo y a limpiar la casa. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos adelante. Página 52. El reino será de Jehová. Anteriormente, ustedes van a ver todas las frases y todas las palabras de los edomitas llenas de orgullo, de soberbia. ¿Quién nos va a derribar? Estamos en las alturas, etcétera, etcétera. Y Dios les dice: yo te voy a derribar, yo te voy a juzgar. El reino será de Jehová. La afirmación de que habrá salvadores en el monte de Sión puede interpretarse de dos formas. Mucho depende del significado de la palabra juzgar. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. El primer significado de la palabra juzgar es de gobierno en justicia. Pero como es natural, con frecuencia se añade a la idea de gobernar otro de sus aspectos. El castigo, para mí hay esperanza incluso para Esaú en la afirmación del profeta: salvadores en el monte de Sión, la colina de Dios, y ahí, si Esaú quiere, habrá juicio sobre todo lo que está mal para enderezarlo hasta que al final el reino será de Jehová. Palabras claves, diga conmigo: reprensión de Dios. No, pero con ganas. Reprensión de Dios. Dios te hace ver lo que está mal. ¿Para qué? Para corregirlo, para enderezarte. Voltea a ver a una o dos personas y dile: enderezate antes de que sea demasiado tarde. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de ¿qué? De enderezarnos, de cambiar nuestro rumbo, de cambiar de dirección. De lo contrario, vendrá la consecuencia, el castigo, el juicio de Dios. Enderézate hasta que al final el reino será de Dios. Deja que Jehová gobierne tu vida, síguelo. Enderézate. Toma decisiones sin ignorar a Dios. A lo malo dile malo, a lo bueno dile bueno. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿El agua con el aceite? Ninguna. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué comunión hay? Ninguna. No puedes. Eso es lo que les está diciendo. No puedes ser tibio. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué es la tibieza? Permitir cosas por complacer. Es el peor error que podemos hacer con nuestros hijos. Ay, es que una vez, yo creo que no tiene nada de malo, pobrecito, pobrecita. ¿Lo voy o la voy? No, pero dígamelo con voz fuerte, pues. ¿A qué? No, con ganas. A complacer. ¿Verdad que sí? Complacer, diga conmigo, complacer. Y en esa complacidita le destruiste la vida. Ay, es que pobrecita, ya tiene 11 años, 12 años y quiere salir con sus amigas o sus amigos solito, solita. Ay, déjalo, pobrecita. Puede que le destruya la vida. ¿Por qué? Por complacer. Mira, es que le gusta el color negro, quiere pintar su cuarto de negro. Ay, pobrecito, pobrecita, y le gustan las calaveras y la muerte. Ay, pobrecito, pobrecita. Y lo introduces
a la oscuridad. Porque te aseguro que tu hijo o tu hija no agarró el rodillo, ni compró la pintura, ni compró las decoraciones del cuarto. ¿Quién lo compró? Papi, mami. ¿Por qué? Ay, por complacer. Pobrecito, pobrecita. El complacer es algo terrible. Yo siempre se lo digo a mis hijas porque me dicen que yo soy muy estricto, que yo lo veo mal. Y como hay gente que no lo ve mal. Yo les digo esto que dice la Biblia a mis hijas, se los quiero decir a ustedes. Si su hijo o su hija, si su esposo o su esposa, si el hermano o la hermana le pide que usted vaya y coma vómito, levante la mano, ¿cuántos lo harían? Ay, camarari. Les digo que no le hagan caso porque no entiende. Nadie. ¿Me siguen hasta aquí? Nadie iría y tomaría vómito y se lo echaba a la boca. ¿Cuántos, si su esposo, su esposa, sus hijos le piden que se revuelque en el lodo cenagoso de puercos, de cerdos, de, ¿cómo le llaman? Chanchos, ¿verdad? Para que me entiendan, con toda la comida y toda la popó que hacen ahí, ¿cuántos se revolcarían en ese lodo? Levanten la mano. La Biblia dice que volver a hacer las cosas que antes hacías y permitir las mismas cosas que antes hacías, escuchar lo mismo que antes escuchabas, ver lo mismo que antes veías, hacer lo mismo que antes hacías, hablar de la misma manera de la cual antes hablabas, pensar de la misma manera que antes pensabas. Es como el perro que se vuelve a comer su propio vómito y como el cerdo lavado o la cerda lavada que se vuelve a revolcar en el lodo cenagoso. Ahí es donde yo les digo a mis niñas, les digo a mi niña, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuándo has visto a papá o a mamá hacer una seña con esta mano? Nunca. ¿Cuándo has escuchado a mamá o a papá expresarse de esa manera? Nunca. ¿Cuándo has visto a papá escribiendo esas palabras antisonantes de F y de S y todo eso? Nunca. ¿Por qué? Porque ese es vómito del cual el Señor nos apartó. Eso es lodo cenagoso del cual el Señor nos apartó. Reírme porque sacaste el dedo es permitirte que vayas ahí. No importa, pues son jóvenes. Les dije que este profeta era tremendo. ¿Qué tanto es tantito? ¿Verdad que sí? Una vez. No tiene nada de malo. Es eso. Tener tu fiesta. Tú como familia cristiana. Me voy a meter en problemas, ¿me lo permite? Lleno de cerveza para los invitados. Con tus hijos ahí. Les estás poniendo el vómito y el lodo cenagoso en sus narices. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuándo vamos a entender que el que juega con juego termina quemado? Yo les dije que mi primera y última borrachera quedé inconsciente tomando en una Navidad porque mi papá servía alcohol a medio mundo y yo llegaba ahí de tremendo y empecé a tomar del mismo alcohol que tenían en la mesa hasta quedar inconsciente. Nuestros hijos viven el ejemplo de papá, de mamá, de tíos, de tías, de primos, de primas, de sobrinos, porque el que con lobos se junta, aullar se enseña. Bueno, pues les voy a hablar Biblia. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién dejas juntarte a tus hijos? ¿O con quién te juntas tú? ¿Me siguen hasta aquí? No, pastor, usted se va a los extremos. No, Dios nos habla esto ¿para qué? Para enderezarnos.
enderézate. No ignores, dice su palabra, el consejo de Dios. No ignores lo que está escrito en la Biblia. No ignoremos ni hagamos a un lado a Dios. No despreciemos lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha puesto en nuestras manos, como Esaú despreció la primogenitura. ¿Me dicen amén? Vamos adelante entonces. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Dígame amén o dígame ay Señor. Pero una cosa dígame, por favor, porque esto está impresionante. Empezando por mí, dice la palabra, el buen juez por su casa empieza. Diga conmigo, Dios habla. Todos estamos en la misma lucha, ¿verdad que sí? Todos estamos en el mismo barco. A mí cuando vienen y me dicen, ay pastor, tu hija, y digo, ¿qué esperan? ¿Que sea un angelito? Y yo a veces me quedo y digo, Dios mío, ¿será que de verdad la regué en mi educación? No, a veces son de mala cabeza. Ejemplo lo han tenido, enseñanza lo han tenido, discipulado lo han tenido, pero a veces simplemente quieren irse de acuerdo a la corriente de este mundo. Y ahí tienes que nadar en contracorriente y agarrarlos de donde sea, pero rescatarlos con la ayuda de Dios. Amén. Por eso no despreciemos a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Las últimas frases de esta profecía están en armonía con todos los escritos proféticos. No se puede hacer nunca un énfasis excesivo en el hecho que no hay ninguno de los profetas hebreos que termine en una nota de pesimismo. Estos hombres vieron las tinieblas y la oscuridad, vieron la iniquidad y la impiedad, pero vieron más. Ninguno de ellos vio que todo hubiera de terminar en estas tinieblas, oscuridad e impiedad. A través de ellas, estos profetas y también Abdías en su breve mensaje, en el cual muestra el antagonismo entre la impiedad y la piedad, pronuncia sus últimas palabras. El reino será ¿de quién? De Jehová. Miraba más allá del conflicto del momento, más allá de los sufrimientos de Jacob y de los apóstrofes e injusticias de Edom y el juicio que ha de venir inevitablemente sobre Edom. Miraba a un momento en que todas las cosas van a tener su fin y el reino va a ser de Jehová. Diga conmigo, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Estas luchas, estos sufrimientos, todo esto es pasajero. Tarde que temprano terminará. Dile que está a tu lado, aguanta, aférrate a Dios, que esto tarde que temprano terminará y el Señor nos dará la victoria. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Al final Él se lleva la victoria. Esa lucha con tus hijos, esa lucha en tu pareja, esa lucha en tus finanzas, esa lucha con tu carácter, esa lucha con tus pensamientos, esa lucha va a ser temporal. Tarde que temprano la victoria será del Señor. Pero obvio que tienes que esforzarte y poner tu parte. Pero no te des por vencido a pesar de las caídas, a pesar de los errores, a pesar de lo que sea. Trata y busca la manera de siempre, diga conmigo, enderezarte. ¿Alguien dice amén? Dile que está a tu lado, enderézate. Ya no seas complaciente. ¿Me dicen amén? Edom era una nación que vivía como mejor le parecía. Se complacían en lo que ellos querían y lo que ellos les gustaba, lo que ellos veían para bien. No querían el consejo de Dios ni de nadie. Esta es la declaración que necesitamos oír hoy. Hemos de hacer caso de ella. Quizá la impiedad no había sido nunca tan extendida como hoy. Los días de antaño con sus ataques a la religión cristiana han pasado ya, y con todo nunca hubo un periodo en que la impiedad práctica estuviera más extendida que hoy. Los hombres dicen, en efecto, no necesitamos a Dios. Hemos hecho nuestro nido en las estrellas. ¿Quién nos derribará? Como decía Edom. Los hombres actúan al margen de Dios sin recurrir a la oración. Aún, ¿quiénes? Los cristianos. Quisiera poder decirles que los cultos más concurridos
son los de la oración, pero les mentiría. Eso es lo que está hablando el profeta. No necesitamos a Dios, hemos hecho nuestro nido en las estrellas. ¿Quién nos derribará? Los hombres actúan al margen de Dios sin recurrir a la oración. La única manera para acudir a Dios y no despreciarle es a través de la oración. En la oración le dices: te necesito, ayúdame, cámbiame, transfórmame, renueva mi mente, mi corazón, mi carácter, mis pensamientos. Carecen de la visión de lo que no se ve con los ojos. No hay concepciones espirituales. Y con todo, en esta misma hora que los hombres están tomando esta actitud, todas sus alianzas y sus suficiencias están obrando contra ellos y van a derribarlos de su posición de orgullo y tendrán que enfrentarse con la realidad. Buscan posesiones, fama, dinero, lujos, y al final sus vidas y sus familias terminan destruidas. Llega una enfermedad, llega una carta de divorcio, sus hijos no quieren saber nada de ellos, y todo el dinero que acumularon y las cosas de lujo y las casas lujosas y todo no les valió ni les sirvió de nada a su realidad. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios que es mejor comer legumbres en un hogar familiar donde haya paz, donde haya armonía, donde haya alegría, donde haya felicidad, que comer manjares en una mansión donde hay contiendas y rencillas. ¿Me dicen amén o me dicen ay Señor? ¿Ustedes saben que hay gente que se queda completamente sola? Llegan a una edad de 60, 65, 70, 75 años y no tienen a nadie. No tienen esposa, no tienen hijos, sus hijos no quieren saber de ellos. Y mueren solos y a nadie le importa. Esa es la triste realidad de aquellos que creen que no necesitan a Dios. Solamente Dios nos puede suplir las verdaderas necesidades del corazón, del alma y de esta vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. El mundo no se ha escapado nunca del alcance y control del gobierno de Dios. Hay muchas cosas que no podemos entender hoy, pero una es absolutamente segura, y es que estamos bajo el gobierno de Dios. El hecho que queda firme, pues, que el reino será de Él, porque en este sentido ya lo es. Diga conmigo: Él es el Rey. Él lo gobierna todo. Todo este mundo está bajo el control y el gobierno de Dios. Y nada de lo que está sucediendo hoy en día pasa si no lo permite el Señor. Y Él nos dará sabiduría e inteligencia para enfrentarnos a este mundo tan cambiante y tan inclinado a hacer lo malo. ¿Me siguen hasta aquí? Va haciéndose suyo en el sentido del pleno de la realización humana a causa de su palabra y su evangelio que son proclamados. El reino va a hacer suyo, y ahora nos falta preguntar: ¿dónde nos encontramos con relación a este hecho? ¿Estamos con Jacob o con Esaú? Dile al que está a tu lado: ¿con quién estás? ¿Con Jacob o Esaú? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Jacob o Esaú? ¿A dónde se están yendo tus inclinaciones? ¿Vamos bien? Jacob no era digno de alabanza, pero nos representa a nosotros, y es por esto que destaca de modo tan claro, fallando, cayendo, equivocándose, pero con todo siempre creyendo en Dios. Diga conmigo bien fuerte, por favor: fallando, cayendo, equivocándose, pero siempre creyendo en Dios. Porque esa es la vida cristiana. Pero siempre confiando en Dios, siempre creyendo en Dios, siempre buscando la ayuda
de Dios. Dios no demanda de nosotros esa perfección que nunca vamos a tener hasta que seamos transformados en el aire para ver al Señor cara a cara. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a equivocarnos, pero siempre creemos que Dios está para ayudarnos, que nos va a dar las fuerzas, que nos va a levantar, y que si es necesario quebrarnos la pierna para enderezar nuestro caminar, lo va a hacer, y a Dios sea la gloria. Jacob peleó con Dios, dice la escritura, y le rompió. Y a partir de ahí siempre caminó con un bastón. Y envejeció con un bastón. Y todos nosotros cargamos un bastón. Pero ese es para un mensaje, mejor no lo voy a decir. Ya me estaba adelantando. Pero si no fuera gracias a ese bastón que el Señor nos dio y permitió, no estuviéramos cerca de Dios, no oraríamos, no buscaríamos su rostro, no seríamos agradecidos. ¿Me siguen hasta aquí? Incluso en los momentos que sus acciones eran reprobables, Dios era paciente con él. Diga conmigo: Dios es paciente conmigo. Dígalo más fuerte: Dios es paciente conmigo. Pero quiere ver en ti el deseo de hacer lo bueno. Quiere ver en mí la lucha, la tristeza y el dolor cuando fallamos, cuando cometemos un error. No deliberadamente darle vuelo a la hilacha, decimos por ahí. ¿Sí? Ya darle vuelo a la hilacha, ya estás siendo de mal testimonio. Imagínate que llegas a una fiesta. Pues al fin y al cabo nadie me ve de la iglesia. Hay una y otra y otra, y la escondes por si hay alguien, ¿verdad? Pero ese ya es tu estilo de vida. Quizá no es una lucha, o quizás sí es una lucha. O irte al baile, a las discotecas. ¿Cuántos van a la discoteca todavía? Levanten la mano. No se crean. No, les digo porque hay gente en las iglesias que se hacen llamar cristianos que tienen una vida social aparte. Sí, aunque ustedes no lo crean, inclinados a Esaú. Pero una vida social activa, activada. Y para ellos no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque no quieren enderezarse. ¿Me siguen hasta aquí? Dios era paciente con él debido a este hecho, y le dio una visión cuando andaba errabundo a causa de sus propios engaños y ¿qué? Y fraudes. ¿Saben? Para mí, yo creo que no hay peor engaño que el que uno mismo se autohace. El autoengaño, el autofraude. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo peor. ¿Y saben cuál es el autoengaño que dice la Biblia? No os engañéis, Dios no puede estar burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Saben cuál es el autoengaño? El autoengaño es vernos en un espejo y luego que se nos olvide el rostro. El autoengaño es percibirse de una manera que no somos. Ahora que estamos en la autopercepción, ¿verdad? Yo me percibo de esta manera. Y se encaró con él, dejándole tullido a fin de enderezarle por dentro. Diga conmigo: con tal de enderezarlo, lo tuvo que quebrar, lo tuvo que romper. Y así es la vida del cristiano. A veces Dios nos tiene que romper para podernos enderezar, y a Dios sea la gloria por eso. No importa cuánto suframos y cuánto duele. Amén.
O bien estoy con Esaú, la persona profana contra el templo, que no tiene ojos para lo invisible. Diga conmigo, persona profana que no tiene ojos para lo visible. ¿Me siguen hasta aquí? Es impresionante. Que no tiene sentido de lo espiritual. Diga conmigo, no tiene sentido de lo espiritual. Para esas personas todo está bien. No tiene nada de malo. Nada. Es normal. Todo el mundo lo hace. Satisfecho en su fortaleza de piedra y exclamando, ¿quién me derribará? Si esta es la forma en que vivo, he de recordar que hay una alternativa delante de mí. Dios está esperando. Él ha previsto un ¿qué? ¿Quién es? Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Lo profano puede pasar a ser sagrado en la economía de la gracia de Dios. La palabra final, sin embargo, es la única palabra con que puedo terminar esta meditación. La palabra del profeta con todo su amplio significado y su aplicación a la vida individual. El reino será de Jehová. Diga conmigo, la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Al final de cuentas, la victoria va a ser nuestra. No importa cuánto luchamos, no importa cuánto suframos, al final la victoria va a ser nuestra. Yo no sé con qué ustedes estén sufriendo. Yo no sé con qué nuestros hijos estén sufriendo. Lo que sí le puedo decir es que al final la victoria será nuestra. Hoy la situación no es nada fácil. El asunto está difícil. Esaú está invadiendo las iglesias. Edom está invadiendo las iglesias. Desde despreciar la palabra, despreciar el estudio de la palabra, despreciar la oración, ser indiferentes a alabar a Dios, a adorar a Dios, hasta ser permisivos con muchas cosas que no deberíamos de ser permisivos, con tal de complacer a la gente, a los oyentes. A eso es que estamos llegando. ¿Me siguen hasta aquí? A eso es que estamos llegando. Y es terrible. Se los digo de verdad, es terrible. Dios quiere enderezar nuestro camino. Dile al que está a tu lado, o te enderezas o te quiebra. Como que no lo quiso decir. Bueno, sobre advertencia no hay engaño. Leemos todo el libro, al final que está larguísimo. Vaya conmigo a Abdías, por favor, para ya que sepa por qué estuvimos hablando de todo lo que hablamos. Y con eso cerramos. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No hay orgulloso ni altivo que Dios no someta. Pregúntenle a Faraón de Egipto. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco?
Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, su tesoro escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron el lazo debajo de ti. Diga conmigo, ay Señor. Déjeme, me detengo un momentito aquí para decirle algo, porque ese versículo no lo puedo dejar pasar. ¿Lo volvemos a leer? Dice: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Diga como los que comieron contigo son los que pusieron lazo. Y esto es lo que les quería decir. Ustedes saben que la muralla china en sus tiempos era vista como algo impenetrable. Se consideraba lo más seguro que podía haber y que podía existir. Y usted sabe cómo entró el enemigo y atravesó la muralla china, extorsionando a uno de los guardias, y el enemigo entró por la puerta, como Pedro por su casa, decimos en mi país. ¿Me siguen hasta aquí? Cuídate de que los que se dicen tus amigos y los que se dicen amigos de tus hijos o amiguitas de tus hijos los acerquen más a Dios y no los alejen de Dios. Los lleven a hacer cosas buenas que agradan a Dios, o te lleven y no que te aparten, que te animen y no te desanimen, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz y entra, ya conmigo, por la puerta. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá ¿qué? Vergüenza, y serás cortado para siempre. Dile al que está a tu lado: nunca te burles del dolor ajeno. ¿Me siguen hasta aquí? Nunca te mofes de aquellos que quieren agradar a Dios y quieren hacer el bien. Nunca les digas que tienen una mente muy pequeña y muy cuadrada y que deben de ser de mente más abierta. No los injuries, no te burles de ellos, no uses el sarcasmo en contra de los que quieren hacer el bien y agradar a Dios en todo. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Tú no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Se recuerdan cómo empecé? Lo que hacían después de que fue invadido Israel. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo. Diga conmigo la regla de oro: lo que tú hagas como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte,
Beberán continuamente todas las naciones, beberán y enguñirán y serán como si no hubieran sido. Dile al que está a tu lado, si te gusta la bebida todavía. Ya van 2 profetas que hablan en contra de. Para aquellos que dicen, ay pastor, no tiene nada de malo irse bien feliz y alegre y relajado y mareado a la casa. ¿Okay? Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. ¿Y será qué? Santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Saúl será ¿qué? Estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Záfela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los ejércitos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán la ciudad del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. A manera de conclusión, el profeta Abdías es como una bomba atómica, chiquito pero poderoso y explosivo. Amén. Así es que dile al que está a tu lado, enderézate mientras tienes oportunidad. O te enderezas o te quiebran, te rompen. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ánimo. Wow.